Nuestra línea del tiempo inicia con el tema del mercantilismo. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Así, tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento de población, el aumento de la producción propia y controlaron recursos naturales y mercados exteriores e interiores. Protegieron la producción local de la competencia extranjera, subsidiaron empresas privadas y crearon monopolios privilegiados. La imposición de aranceles a los productos extranjeros y el incremento de la oferta monetaria mediante la prohibición de exportar metales preciosos, la acuñación inflacionaria, siempre con vistas a la multiplicación de ingresos fiscales. Estas estaciones tuvieron como finalidad última la formación de Estado-nación lo más fuerte posible. El término de los fundadores se dio bajo la organización de la producción de los estados nacionales, quienes estudiaron las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva y el avance de la actividad económica. Los principales exponentes de la economía política son Thomas More, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Continuando con esta línea del tiempo, a mí me tocaron los tres temas que considero los más relevantes: fisiocracia, escuela clásica y la escuela marxista. La fisiocracia es una doctrina económica que sostiene que la riqueza proviene exclusivamente de la explotación de los recursos naturales, nacida en Francia durante el siglo XVIII con exponentes como Turgot. Este último fue un economista de los creadores de la citada doctrina, que llevó a cabo los 6 decretos Turgot, en los que se abogaba por la eliminación de los gremios, la obligación de los privilegios, así como el reconocimiento de cualquier hombre pagara tributo. Esto hay que recordar que fue durante la burguesía francesa, antes de la revolución, por supuesto. En este caso, la burguesía no pagaba ningún tributo y por ello Turgot fue expulsado de Francia. Escuela clásica. En la escuela clásica, el mejor ejemplo que tenemos es el libro de Smith, La riqueza de las naciones. Es una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith. Es conocida por muchos como la primera escuela económica moderna, que defendió la libertad de producción del mercado con conceptos fundamentales de la fisiocracia. Esta parte de la famosa obra de Adam Smith, ya resaltada,
La riqueza de las naciones, publicada en 1776, catalogada como el compendio de enseñanzas económicas mejor organizadas y con una obra filosófica amplísima, en la cual se examinan los problemas del hombre y la sociedad. Su obra está hecha de 5 libros. Los 2 primeros comprenden los principios históricos de los que hoy se conoce como teoría económica. El tercer libro está un recuento histórico de los fenómenos y actividades económicas. El cuarto hace adición a un examen crítico del mercantilismo y la fisiocracia. 5, o el quinto libro, Hacienda Pública. La cantidad del trabajo útil es el trabajo productor de la riqueza que se emplea para crear bienes materiales. Por último, tenemos lo que sería la escuela marxista. La mayoría de los conceptos fundamentales de esta escuela fueron impuestos por Marx en su obra principal, El Capital, entre ellos, fuerza de trabajo, proletariado y burguesía, en sentido de las clases sociales. Es un revolucionario alemán que contribuyó en campos como sociología, economía e historia. Se propone hallar las leyes que rigen el sistema capitalista, lo que llevará a crear el socialismo. El problema de la miseria más terrible, que fue lo que lo llevó a investigar estos temas, fue lo que sucedió de 1795 a 1834. Según Marx, toda sociedad que tenga una organización de clases sociales genera un conflicto entre estas, impulsa a los cambios y a la revolución, como serían los ejemplos de la revolución burguesa en Francia, el levantamiento de los esclavos en Roma y los campesinos en el feudalismo. Y él tenía el concepto de que la religión es el opio del pueblo, porque adormece al hombre y no lo deja reivindicar lo propio. Ok amigos, vamos a comenzar con un nuevo tema. Vamos con la escuela neoclásica, ¿vale? El término de la escuela neoclásica es un concepto impreciso utilizado en economía como ciencia política. Puede referirse en general a un enfoque económico basado en una tentativa de integrar en el análisis marginalista en algunas percepciones provenientes de la economía clásica. Se originó a partir de una crítica que podría haber sido implícita a los marginalistas, quienes a su vez buscando introducir rigurosidad en una metodología que se asemejaría a más de las ciencias físicas. Habían ya criticado los conceptos y métodos utilizados por la economía clásica. En cuanto a sus características de la economía neoclásica, se centra en la asignación de recursos en un momento determinado. Acepta alguna variedad de jugar con el papel central de comprender la economía. También se centra en la alternativa marginal y asume la racionalidad a un largo plazo. En cuanto a la escuela keynesiana, esta nace de la mano de John Maynard, ¿vale? Teoría general sobre el empleo del interés y el dinero. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica, que sostiene los ciclos económicos y son regulados por el propio mercado, asumiendo que una baja de los salarios hace la demanda y esto al mismo tiempo hace bajar los precios, equilibrando al mercado nuevamente. En cuanto a sus características de esta, fija los objetos a corto plazo, se opone al liberalismo, la demanda mantiene al empleo y por último, la principal amenaza de la economía es el desempleo y la recesión. En cuanto a la economía analítica o bien la economía latinoamericana, tanto la teoría neoclásica de los dos precios como la teoría keynesiana de los ingresos han sido desarrollados de forma analítica por matemáticos, utilizando técnicas de cálculo, álgebra lineal y otras sofisticadas técnicas de análisis cuantitativo. El análisis latinoamericano o analítico subraya la necesidad de plantear los problemas de una manera sistemática. Por lo general se trata de coordinar los distintos departamentos y las diferentes operaciones que tienen lugar en el seno de una corporación que dirige varias fábricas. Para seguir con nuestra línea del tiempo,
Los siguientes temas son escuela dependentista, escuela estructuralística y la escuela económica de Chicago. Bien, la escuela dependentista. En esta corriente destacan los autores Enrique Cardoso y Ezzo Falvetto a finales de la década de los 60, teniendo su origen en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El objetivo de esta teoría fue promover la discusión sobre los beneficios que se comportaba el crecimiento de las economías exploradas en la materia prima y la naturaleza de su conexión en el mercado internacional, las causas del desarrollo y subdesarrollo de las naciones y el rol del Estado de los diversos actores políticos y sociales que presentan en el país del tercer mundo. Los mismos autores señalan que las premisas que partían la escuela dependentista era el impacto nocivo a los procesos de crecimiento que regímenes de los países del tercer mundo. Escuela estructuralista. Esta corriente estuvo representada por Raúl Presch, el secretario general de CEPAL, en la década de los años 50. La misma estaba basada en el segundo Ocampo en 1998. En el énfasis se colocaba en la forma de las instituciones y estructurada, productiva, heredadas, condicionadas en la dinámica de la economía de los países en vías de desarrollo, generaban comportamientos diferentes en las naciones más desarrolladas. La Escuela de Chicago de la Economía es conocida por su defensa libre del libre mercado, las ideas modernistas. De acuerdo con Milton Friedman, el resto de los modernistas y las economías de mercado son hirientemente estables por sí mismas y las depresiones únicamente son el resultado de la intervención del gobierno. Por ejemplo, un argumento de la Gran Depresión fue el resultado de la contradicción y la oferta monetaria controlada por la Reserva Federal, y no falta la inversión como economía de Kirchner que había afirmado. Y bueno amigos, con esto hemos terminado este nuevo video, espero que les haya gustado y por lo menos que le hayan entendido. Un saludo a nuestro profesor Omar, que nos dejó otra tarea en cuanto a su materia llamada Economía. Estuvo con ustedes Jonathan, Néstor, Quetzal y el Sammy. les mandamos un saludo a todos los que nos han escuchado y pues nada, un saludo también al profe Mar. Nos vemos hasta el próximo video, un saludo, bye.